Justo de estos protocolos sanitarios, de cómo vamos con la vacunación. Saludo con mucho gusto a Jorge Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, Alex. Saludos al auditorio. Oye, me gustaría comenzar con esto que ha circulado en las últimas horas y que se da a conocer en la conferencia de prensa. La temperatura de las vacunas. La gente que posiblemente le pongan una de estas dosis que superó por un rango de tiempo la temperatura ideal, ¿tendría que preocuparse? Realmente en la cadena de suministro de estas vacunas está contemplado como tal los accidentes de la cadena de frío. En cada uno de los puntos del suministro, de la cadena de suministro de vacunas, se obtienen datos sobre el registro de la temperatura. Los rangos normalmente para las vacunas, por ejemplo, a las vacunas de virus inactivados, las vacunas inactivadas, como la de Sinovac, por ejemplo, es de 2 a 8 grados. Y también para la de Oxford y AstraZeneca. No así las vacunas de Rusia o las vacunas de Pfizer, que requieren temperaturas más bajas, incluso de Pfizer de ultracongelación, y bueno, tendrán que tener ciertas especificaciones y cuidados de ultracongelación hasta que sean reconstituidas y entonces ya puedan permanecer en una temperatura de 2 a 8 grados por tiempo limitante. En este sentido, cada una de las vacunas tiene sus especificaciones. Algunas son más sensibles a las temperaturas cálidas y otras son más sensibles a las temperaturas de congelación. Y para esto es que existe una estrecha vigilancia de esta red de frío y también existen protocolos en la desviación de esta red de frío y en los accidentes, se llaman accidentes de la cadena de frío, en el cual digamos que el personal indicado para la vacunación universal, que es a nivel estatal la figura que se encarga de reportar todos estos eventos al CENSIA y a otras instancias, a otros comités para la seguridad sanitaria, y que se evalúe cada uno de estos casos en particular. En este sentido, estos eventos que salen de un rango considerable de horas, de una temperatura superior a los 10 grados centígrados, ya se considera un evento grave, y entonces por eso es que se retorna o se regresa estos lotes para su verificación ante las comisiones, por ejemplo, de la CAYAC y de la CEMAR, para que juntos se puedan determinar, junto con un comité de expertos, la viabilidad, si es que perdieron alguna potencia estas vacunas o si se pueden reintegrar de manera segura a la población. Entonces, ¿qué es lo más grave que podría pasar aquí, Baruch? Que estas dosis se desecharan, que de alguna forma ya no se le pusieran a la gente para intentar evitar esta situación de a lo mejor un accidente grave en la salud de estas personas que reciban estas dosis. Sí, los accidentes de la cadena de frío que se catalogan como graves y en este caso necesitan pasar por el comité de la CAYAC y de la CEMAR para la dictaminación y evaluar su viabilidad, de acuerdo a si perdieron o no potencia o si sufrieron algún cambio estructural en su composición bioquímica, pues lo más grave que les podría pasar es que se perdiera y se terminara desechando el biológico. Bien. Pero definitivamente ningún biológico con un accidente grave se va a aplicar a la población general si no ha pasado por un análisis minucioso y detallado de su viabilidad. Bueno, hay que tener confianza entonces en las autoridades sanitarias. Te preguntaría a propósito también del anuncio que se hace hoy de esta vacuna de Sinopharm, que también es una vacuna china que estaría llegando a México en los próximos días. ¿Cuáles son las características de esta vacuna principales? Bueno, la vacuna de Sinopharm igual también se llama BBIVP, COR-V. Este es su nombre, digamos, científico, de la farmacéutica Sinopharm y del Beijing y el Wuhan Institute of Biological Products. Esta está autorizada en una gran cantidad de países, sobre todo de Asia Meridional y de Asia del Norte. Es una vacuna inactivada que se tiene que resguardar en una red de frío de 2 a 8 grados centígrados, lo cual lo hace bastante viable para poderse aplicar en poblaciones con un acceso rural, por ejemplo, un acceso limitado. La edad a la cual se deben de aplicar son a todos aquellos con una edad mayor o igual a 18 años, obviamente de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, primero van los adultos mayores en nuestro país. Consta de 2 dosis con una diferencia entre cada una de 14 a 21 días.
entre la primera y la segunda dosis, una eficacia que se ha visto entre el 72.5 y el 73.9%, y normalmente se espera que esta eficacia sea superior para prevenir los casos de hospitalización o los casos graves que requieran intubación o terapia intensiva. Todavía están pendientes la publicación de ciertos resultados, entonces por eso es que tenemos esta limitada capacidad de informar a la población, pero la eficacia, como ya se ha autorizado para su uso de emergencia en México, ha sido muy buena, y entonces es importante que aquellas personas que sean convocadas para la vacunación, en el caso de aplicar esta vacuna de Sinopharm, tengan la confianza de que se les va a aplicar un producto que es altamente eficaz para combatir los casos graves de COVID-19. Bueno, ya sabemos, y comenzábamos este espacio, Baruch, diciendo que las vacunas no son la panacea y que incluso después de vacunarse hay que seguirnos cuidando. ¿Cuáles son las razones por las cuales después de recibir una vacuna tenemos que seguirnos protegiendo? Bueno, las razones son múltiples, son individuales y son colectivas. Recordemos que las individuales la razón principal es porque la mayoría de las dosis de las vacunas de las marcas que se están aplicando requieren de 2 dosis. Entonces, mientras alcanzamos esta inmunidad de protección entre la primera y la segunda dosis, tenemos que extremar precauciones para evitar contagiarnos, y entonces así poder asegurar que en la segunda dosis alcancemos una inmunidad superior al 95%, o dependiendo del tipo de vacuna, pues superior al 70% por lo menos. Después es importante porque no en todas las vacunas se ha confirmado que sean efectivas para disminuir la transmisión y cortar las cadenas de transmisión, de tal manera que si nosotros llegamos a ser portadores y no desarrollamos la enfermedad porque ya fuimos vacunados, podemos contagiar a otras personas que sí puedan ser vulnerables porque no han sido vacunadas, y entonces ahí podemos ponerlas en una situación en la que pudieran llegar a ser contagiadas por nosotros que ya estamos vacunados, y entonces poner en riesgo su salud porque ya puedan ellos sí desarrollar estos efectos graves de COVID-19 que los pueden llevar a la hospitalización o incluso hasta la muerte. Entonces, por eso es muy importante que hasta que no conozcamos más detalles específicos sobre los casos asintomáticos o portadores en cada una de las marcas, la efectividad para reducir o cortar las cadenas de transmisión, deberemos de hacer todo lo posible para usar el cubreboca en los espacios públicos, lavado de manos constante, evitar los espacios aglomerados, los espacios poco ventilados, en fin, esta interacción social. Y por otro lado, también es importante mencionar que estas vacunas, todavía no se alcanza una inmunidad de rebaño a través de la vacunación suficiente como para controlar la transmisión. Entonces, hasta que no estemos vacunados el 70% de la población, por lo menos en México, hasta el 75% lo ha dicho el Plan Nacional de Vacunación, ¿sí?, pues no podremos tener garantizado esta inmunidad de rebaño que nos permitiera poder relajar estas medidas en la medida de la posible. Y algo que a lo mejor no nos gustaría que sucediera, que es una eventual tercera ola de contagios en México una vez que llegue Semana Santa. Ya sé que de entrada nos dirás que no hay que viajar si es que no están las condiciones sanitarias, pero ¿cuáles serían esa serie de recomendaciones que a la gente que nos está viendo no se le pueden olvidar? Bueno, mira, la tercera ola está prevista para todo el mundo, no solamente para México. Realmente ya Europa, incluso Brasil, ya está viendo estos repuntes y estos inicios de la tercera ola, y seguramente en México, por el aumento en la interacción social en las siguientes semanas, sí, pues va a comenzar a detectar a estos patrones de inicio de un tercer repunte, una tercera ola de contagios masivos y el aumento en la intensidad de la transmisión. Por lo tanto, yo creo que lo que no se nos debe de olvidar es que todavía continuamos en esta epidemia. La transmisión de los casos y los contagios no ha parado. Esto significa que debemos de extremar precauciones, sobre todo cuando ya estamos viendo estas campañas de vacunación que están comenzando. ¿Por qué? Porque esto pues va a hacer que disminuya la transmisión en el largo plazo. Pero en la medida de nuestras posibilidades es disminuir la interacción social, la primera recomendación. La segunda es evitar el traslado o movernos más allá de nuestro lugar
de nuestra región de origen, de nuestro lugar de vivienda habitual. Si necesitamos trasladarnos o movilizarnos, evitar los espacios concurridos, evitar el transporte público en las horas pico, porque pues aquí es donde más probablemente podemos contagiarnos. Y si es que lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer, pues usar la careta, usar doble cubreboca o un cubreboca KN95, por ejemplo, que ha demostrado ser bastante efectivo, o una tricapa, una triple capa. Y si no tenemos, y entonces usamos estos de casa, caseros, sí, pues usar doble cubreboca, de unas telas no 100% algodón, sino combinadas con sintéticas, y estarnos desinfectando las manos constantemente cuando tocamos estos objetos como los tubos del metro o los asientos, por ejemplo, para poder garantizar que nuestras manos estén libres de este virus, y si es que llegamos a manipularnos la cara, pues sí, no nos contagiemos. Baruch, como siempre te agradecemos estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, te damos lata en las redes sociales. Muchas gracias a ti, Alex, y saludos al auditorio. Bonita noche. Buenas noches. Bueno, llegamos al final, muchísimas